Padre, yo te ruego que hoy tu iglesia se concientice, se avive. Y yo te ruego que hoy tu Espíritu Santo haga lo que ningún hombre puede hacer sobre nuestras vidas. Y por favor, ministra a lo más profundo de nuestras vidas. Señor, que hoy salgamos inspirados a cumplir la gran comisión. Que en esta noche, Señor, hoy dejemos las excusas a un lado para unirnos a los ministerios de la congregación, para plantarnos en esta iglesia y dejar de estar saltando de iglesia en iglesia. Señor, que hoy nos podamos identificar con el ADN de nuestros pastores de esta congregación y que hoy, Padre, nos plantemos, echemos raíces y empecemos a dar mucho fruto y fruto en abundancia. Señor, levanta ministerios, levanta gente que inspire a otros, levanta gente que no le dé miedo predicar tu palabra, levanta personas, Señor, que quieran compartir tu palabra en el Uber, en el InDriver, Señor, en el metro, a donde tú los quieras llevar. Padre, que ellos nunca callen el evangelio. Yo te ruego que hoy este taller no se quede en un simple taller, sino que hoy quede grabado en nuestros corazones. Y que nos ayudes a inspirar y a ganar a otros para ti, Señor. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Taller de evangelismo creativo. Y usted se preguntará, ¿será que mi evangelismo es anticuado? ¿O hay un nuevo evangelismo? No, no hay otro nuevo evangelismo. Lo que yo quiero compartirle es que cada vez que, si usted ha tenido la experiencia de ir a pescar con la cosa que usted lleva, la caña para ir a pescar, sabemos que cuando usted pesca hay anzuelos totalmente diferentes, pero la comida siempre va a ser la misma. Así que tú puedes colocar un anzuelo que tenga una imagen de algo, puedes colocar el anzuelo que tenga la imagen de algún barco, puedes colocar un anzuelo que tenga la imagen tal vez de tu hermano, o no sé, o de la suegra, no sé. Pero los anzuelos cambian, pero nunca va a cambiar la carne como tú y yo pescamos. Así que hoy yo quiero compartirte algunas estrategias que se están usando en diferentes países, no solamente del Caribe, sino que Suramérica, Centroamérica y el mundo entero. Así que yo le ruego que usted escoja lo bueno y deseche lo malo. ¿Claro? Y no vengo a cambiar su estilo de evangelismo, solo quiero agregarle tips finitos de cómo usted lo hace, puede agregarle a su vida de evangelismo nuevo vocabulario o nuevas estrategias. ¿Listo? Así que abra su bloc de notas, su cuaderno y abra su Biblia y dale siguiente. Este taller se divide en dos partes. Vamos a hablar un poco de la teoría, porque es importante evangelizar, qué debo hacer para evangelizar, qué cosas debo decir para evangelizar. Y al final terminamos, dale siguiente, al final terminamos no solamente con la teoría, sino que también les voy a mostrar algo que les va a poder servir a la hora de salir a evangelizar. Dale siguiente, por favor. Algunas definiciones, vamos a iniciar con las definiciones. ¿Qué es el evangelismo y por qué yo debo evangelizar como cristiano? Hoy quiero que usted saque de su mente, que saque ese tabú, esa mentalidad de que pensamos de que solamente evangelizar es solamente cuando hay una campaña evangelística. Ojo, yo no estoy diciendo que las campañas sean malas, Dios la usa increíblemente. Pero mi punto de vista en este sentido es que la iglesia no puede tener el chip de que solamente evangeliza cuando hay un evento o una campaña evangelística. El evangelismo para la iglesia, usted y para mí, debe ser un estilo de vida 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana durante todos los años hasta que Jesús venga por su iglesia. Así que usted no puede seguir diciendo, es que yo no evangelizo, porque eso es solamente para los que se paran aquí al frente. Es que yo no evangelizo porque eso es solamente para los evangelistas. Mentiras del diablo. Evangelizar es para usted y para mí. Amén.
Así que de eso quiero hablar muy fuerte. Así que la primera definición de qué es evangelizar significa anunciar las buenas nuevas. Hay muchísimas teorías, estrategias de evangelizar, pero yo quiero contar las tres más relevantes. La primera es anunciar las buenas nuevas. Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11, usted siempre va a encontrar, cuando lea los 4 evangelios, usted siempre va a encontrar cómo desde el primero hasta el quinto o sexto, el autor comienza a describir la vida, la genealogía, de dónde viene Jesús, por qué nació Jesús, de dónde viene Jesús. Porque el autor siempre en los 4 evangelios siempre empiezan a describirnos la vida y la genealogía de Jesús. Yo quiero contarte el por qué hacen eso o una de las cosas por el cual lo hacen. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que Israel sufrió ciertos procesos de exilios. ¿Cuáles fueron esos procesos de exilios? Cuando venían los persas, los babilónicos, los egipcios. ¿Y qué hacían con los israelitas? Los secuestraban, en pocas palabras, y los llevaban cautivos y los esclavizaban. Les quitaban el oro, sus casas, su ropa, les cambiaban sus nombres. Y no solamente eso, violaban o mataban a sus mujeres. El padre de familia siempre tenía la costumbre para animar a sus hijos o animar a su esposa después que llegaba de ser esclavo todo el día, cansado a su casa, le decía esto a sus esclavos o a su familia en ese momento. Le decía, mire esto, yo sé que nos han quitado todo, yo sé que la estamos pasando mal, pero tranquilos, muy pronto va a venir un Mesías que nos va a traer libertad de estar siendo esclavos. Y esa fue la mentalidad o la esperanza de Israel en ese tiempo, siendo esclavizados. Por eso cantaron ríos de Babilonia en los Salmos. Y no solamente eso, de ahí en adelante vemos cómo Israel, por su pecado y desobediencia, entra en esclavitud. Y llegamos al último libro del Antiguo Testamento. Y aún así, lo seguían esperando, pero aún no llegaba. Ahora llegamos a la mitad de la Biblia, que dice tiene una hoja en blanco que dice ¿qué? Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que esa hoja no es para separar el del antiguo y el nuevo? No, esa hoja significa que pasaron 500 años de oscurantismo, a donde aún seguían esperando ese Mesías, pero por las crisis dejaron de predicar y de compartir que el Mesías venía. Pero ahora llega ¿qué? Mateo, o los 4 evangelios. E Israel sigue nuevamente subyugado por otro régimen dictador en esa época. ¿Quién era ese régimen? Roma. Roma los tiene subyugados, Roma los tiene esclavizados a los israelitas. Y ellos esperaban con muchas ansias un Mesías que fuera grande, peleador, sangriento, que matara a diestra y siniestra con la espada, pero que les trajera rápido libertad de tantos años de esclavitud. Pero este Mesías, como ellos lo esperaban, no llegó así. Ellos esperaban un león, y sí, él es el león de la tribu de Judá. Pero este Mesías, ¿cómo llegó? Como el Cordero de Dios. Y a mí me impacta mucho porque hoy día la iglesia pareciera que se le haya olvidado que eso es una buena nueva, pase lo que pase y venga lo que venga. Tú y yo necesitamos recordarle al mundo, así como Israel estaba atravesando por aflicciones, por momentos difíciles, algo peor que pandemias. Usted y yo no podemos dejar ni olvidar que esa buena nueva es que Jesús estuvo entre nosotros, nos compartió el evangelio, fue llevado a juicio, es crucificado, muere, al tercer día resucita y antes de subir al cielo le dice a los discípulos, muy pronto vendré por segunda vez por ustedes. Y en su segunda venida ya no vendrá como el cordero o como un corderito. Ahora sí vendrá como el león de la tribu de Judá, a rugir, y nadie le parará su rugido, porque vendrá con mucha fuerza y autoridad. Eso para usted y para mí, cada vez que nos lo hablen, cada vez que lo comparta, cada vez que usted lo diga a una persona en el colmado, en el banco, tiene que ser un motivo de una buena nueva para su vida. ¿Sabe una cosa? Hoy día hay iglesias X, no les doy los nombres, que ya dijeron que eso de la segunda venida es una fábula, es un mito, es una leyenda.
Y la iglesia necesita sostenerse en cualquier clase de tiempo de que Jesús sí viene por segunda vez. Y viene por usted y por mí. Pero también viene por las personas a las que usted les comparta esas buenas nuevas. Eso es un motivo de buena nueva para la iglesia hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero para que esa buena nueva se cumpla, tú y yo necesitamos hacer algo para que esa buena nueva se cumpla. Cumplir un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Alguien que lo pueda leer o lo pueda buscar. Mateo capítulo 28 del 16 al 20 tiene como título en nuestras Biblias, ¿qué es lo que dice? La gran comisión. ¿Qué es eso de la gran comisión? ¿Cómo se come? ¿O para qué tipo de personas son? Yo quiero hoy describirte solamente el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Dice así, dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿qué más? Y el Espíritu Santo. Vamos a desmenuzarlo palabra por palabra, porque hay una riqueza enorme en ese versículo nada más. Entonces, ¿cuál es el primero? Dice, por tanto, ir. Note que ese ir no está ni en tiempo futuro ni en tiempo pasado, está en un tiempo presente. Así que escuche esto, Jesús ahí en esa pequeña porción, ya al final de los 4 evangelios, ya al final de Mateo, Jesús se le aparece a los discípulos y antes de ir al cielo les dice esto, les dice, mire, por tanto, ir. Jesús le estaba enseñando a los discípulos en ese por tanto ir, de los años que los discípulos estuvieron con Jesús, Jesús le está diciendo con urgencia, de estos años que estuvieron conmigo, por favor, vayan ya. ¿Cuántos años los discípulos estuvieron con Jesús? 3 años. Que durante esos 3 años le sacaron canas rojas, canas verdes, le sacaron la rabia a Jesús porque Jesús dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Que durante esos 3 años les enseñó parábolas, les enseñó las cosas del reino, les enseñó el reino de los cielos se ha acercado. Jesús durante 3 años de su vida los estuvo discipulando, les estuvo enseñando. Así que cuando Jesús va al cielo, antes de ir al cielo, dice, mire, de lo que ustedes aprendieron conmigo 3 años, por favor vaya ya y colóquenlo en práctica. Y ahí yo quiero hacerle esta pregunta retórica. ¿Cuántos años llevamos dentro de la iglesia? ¿Llevamos 5 años? 10 años, llevamos 20 años, o nos dicen vieja guardia. Somos los fundadores de la iglesia, pero la pregunta es con mucho respeto, ¿estamos yendo ya? Y Jesús le dice a los discípulos también, y eso que Jesús le dice a los discípulos en esa época, también es para usted y para mí. Y Jesús en esta noche nos lo vuelve a recordar. Llevas muchísimos años y la pregunta es, ¿estás yendo? ¿O qué excusas estás sacando para no ir? Y Jesús quiere que tú y yo vayamos, pero ya, sin dejar de sacar excusas. No solamente le dice vaya ya, sino que también le dice otra cosa. ¿Qué fue lo que le dijo? Por tanto, ir y hacer discípulos. Présteme mucha atención. Muchos en Colombia pensamos de que ir a ser discípulos es esto. ¿Cuántos conocen los folletos o los tratados bíblicos? ¿Conocen los tratados, los folletos? ¿Sí? Vamos a imaginar que esto es un tratado o un folleto. Muchos en Colombia piensan que ir a ser discípulos es esto. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muy buenas noches. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si lo aceptas, sal para el cielo. Si no, te vas para el infierno, sal a la dirección de la iglesia y el contacto de la pastora. ¡Chao! Dios te bendiga. Y pensamos, con mucho respeto les digo esto, y pensamos que ir a discipular es solamente ir a entregar papelitos. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea el diablo o sea malo. Eso es evangelizar. Pero ¿por qué Jesús se centra en que la iglesia tiene que discipular? Ojo, yo no estoy diciendo que evangelizar sea malo, ni entregar los tratados sea malo. Eso se en ninguna versión. Usted puede comprarse cualquier versión de la Biblia. Puede comprarse la NBI, la TLA, el lenguaje actual, puede comprar, o la Reina Valera que usamos actualmente. Usted puede comprar cualquier versión, pero en ninguna versión nunca se cambia la palabra discipular. Nunca se cambia. Entonces, ¿por qué tiene tanto peso el discipulado hoy día para la iglesia?
Entonces vamos a tocar hoy día cuál es la diferencia entre discipular y evangelizar. Escuche esto, evangelizar es yo darle el esqueleto, es yo romper el hielo con la persona, es yo tal vez llamar la atención de la persona con algo, pero discipular es darle la carne, el contenido, la masa, lo más fuerte para que esa persona se plante en la iglesia. Hoy vemos que muchas personas vienen a una iglesia, pero con el tiempo se van de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos bases fundamentales teológicamente para discipularlos. Y recuerda que Jesús nos manda que la iglesia necesita discipular. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo aprender a discipular hoy día? Aparte de no sé cómo manejen el material de discipulado de la iglesia, que sé que lo deben de tener, pero escucha esto. La mejor forma de discipular es como Jesús lo hizo, porque Él es nuestro maestro y de Él tenemos que aprender. Así que versión 2022 se la voy a enseñar cómo Jesús discipuló a sus 12 discípulos. Dice que Jesús, cuando escoge a sus 12 discípulos, entre los 12 escogió a alguien que se llamaba ¿cómo? Judas. ¿Que era quién? Alias el traidor, el cuchillador, el que lo iba a apuñalear por la espalda, ¿cierto? Entonces escucha una cosa, Jesús es 100% Dios, Él también es omnisciente, omnipresente. Y yo estoy 100% convencido de que Jesús, al escoger a Judas, Él ya sabía cuál era su pasado, su presente y su futuro. ¿Claro hasta ahí? Pero a pesar de eso, note cómo Él empezó a discipularlo, a pesar de eso le dio una segunda oportunidad. Pero escuche una cosa, no solamente le da una segunda oportunidad al unirlo a los 12, dice que le dio un ministerio. ¿Cuál fue el ministerio que Jesús le dio a Judas? Versión 2022, era el contador público de los 12 discípulos. Así que escuche lo que hacía el berriondo de Judas. Dice que cuando entraba, recogía, él como estaba a cargo del alfolí y de las ofrendas, dice que cuando entraba al alfolí 30 denarios, ¿sabe qué hacía Judas cuando sus discípulos y Jesús daban la espalda? Judas iba al alfolí, metía la mano y se robaba 15 denarios, se los metía al bolsillo y dejaba 15 denarios en alfolí. Judas era tremenda rata, Judas era tremendo ladrón, Judas le gustaba robarse los denarios de la época del alfolí. Y escuche una cosa, y Jesús lo sabía. ¿Sí o no? Y Jesús lo sabía. Y yo no veo a su Salvador y el mío, que cuando estaba compartiendo cosas importantes, haciendo milagros o discipulando a sus discípulos, yo no veo a Jesús diciéndole, Judas, usted que es un ladrón, apártese de aquí, porque esto es solamente para mis 11 escogidos. Por el contrario, yo veo que cuando Jesús iba a hacer la multiplicación de los panes y los peces, yo no veo a Jesús diciéndole, Judas, usted que se ha robado la plata, váyase de aquí. Esto es solamente para mis 11 escogidos. Judas estaba allí presente en cada milagro, en cada acto. Jesús seguía dándole la oportunidad a Judas a que se arrepintiera. ¿Amén o no amén? Pero lo último, el jonrón, como usted dice, del discipulado de Jesús. Dice que Jesús va a una montaña y le pregunta a Dios que si hay otra forma de salvar la humanidad. Papá le dice, no, es con la cruz. Así que él se baja e encuentra a los discípulos llamando a los pastores. ¿Cómo encontró a los discípulos llamando a los pastores? Así, mire, venga, venga, venga. Estaban llamando a los pastores. Así que los discípulos estaban con microsueños, estaban durmiendo. Así que Jesús les dice a los discípulos, por favor, despiértense porque mi hora ha llegado. Ya ahora sí viene lo que yo les había dicho. Así que Jesús va con sus discípulos y viene Judas. Y antes de venir Judas con un escuadrón, le dice, al que yo le dé el besito, a ese préndanlo y llévenlo a juicio. Escuche esto. Entonces Judas viene donde Jesús, le da el besito en la mejilla y Jesús le respondió así como responden los colombianos, no los de Dominicana, para que no se vaya a identificar. Así responde Jesús o así responden los colombianos a la hora de discipular. ¿A qué has venido, maldita cucaracha, pecador incircunciso? Te condeno a maldición eterna y de ahora en adelante te vas al fuego consumidor. Pecador, traicionero. ¿Así le responde Jesús a Judas? Y tenía todo el derecho de hacerlo. Pero me encanta que hasta el último momento Jesús discipuló a Judas. ¿Sabe por qué?
Mire cómo Jesús ve bíblicamente y sí le respondió a Judas. Judas viene, le da el besito en la mejilla a Jesús y Jesús le responde así: ¿a qué has venido, amigo? Yo no sé si a usted esto le habla, pero a mí me habla bastante y me ha enseñado muchísimo de cómo hoy día la iglesia debe aprender, o una de sus formas a la hora de discipular. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, antes de juzgarlo, lo llamó primeramente amigo. ¿Cómo nosotros en la actualidad estamos discipulando a las personas? ¿O estamos haciendo como hacen los colombianos? Te condeno ya a maldición eterna, pecador. ¿O los estás discipulando como tus amigos? Y la iglesia necesita entender que esta generación que se está levantando actualmente necesita amigos, necesita gente que los escuche. Esta generación que se está levantando necesita gente que se siente a escucharlos. Pero la iglesia no quiere escuchar y todo lo quiere como horno microondas, rápido. Y no queremos discipular. Y es muy importante que usted y yo entendamos en esta noche que la mejor forma de ganarnos a una persona es mostrándonos amigos a esa persona, asequibles hacia esa persona. Esa gente necesita consejos, esa gente necesita abrazos, esa gente necesita amigos de verdad como usted y como yo, que los aconsejen en las buenas y en las malas. La gente necesita entender que la iglesia no es solamente algo para ciertas personas que por allá arriba, intocables, sino gente que se relaciona con ese tipo de personas que necesitan escuchar el mensaje. Y Jesús sí que nos lo enseñó. Así que por favor, iglesia, necesitamos discipular con urgencia. Los jóvenes se nos están suicidando. Los jóvenes están hoy día viviendo un mundo que no tienen amigos. Sus papás tampoco quieren ser amigos de los jóvenes. Y la iglesia necesita volverse amigo de ese tipo de personas. Y cuando yo hablo de amigos, no es que vamos a ir al dembow, no es que vamos a hacer lo mismo que ellos hacen. Cuando yo hablo de ser amigos, es ser como Jesús lo hizo con Judas. Esa clase de amigos. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dice, por tanto, ir a ser discípulos, entendiendo en cuenta este contexto, ¿a dónde? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabía usted que en el contexto original naciones traduce como etnos, que significa veredas, países, municipios, pero también significa nuestro vecino que nos cae calvo, gordo y viene de Colombia y que nos cae mal? Ese tipo de naciones también el Señor quiere alcanzar. Muchos actualmente, ¿cómo se llama aquí? ¿Guaricano? ¿Sí? Muchos hoy día hablan de esta forma: Señor, yo no salgo a evangelizar a Guaricano, ni a Villamella, ni a ninguna parte de Santo Domingo Norte, porque yo tengo un llamado a la China. Y yo no salgo a evangelizar a ningún lado, porque hasta que tú no me lleves a la China, yo no salgo a evangelizar ni a discipular a nadie. Y así hay gente que ora. Y tal vez Dios arriba, cuando escucha esa oración, Dios dice esto: pero yo antes de llevarte a la China, primero te voy a llevar a que le prediques a tu vecino. Y es lógica. Papá no te va a llevar a ningún otro lado, no te va a vivir un puesto público, papá no te va a llevar a otras naciones sin antes predicarle también a tus familiares, sin antes predicarle a tus vecinos, sin antes predicarle a la gente que te cae mal, sin antes hablarle a la gente que está a tu alrededor, en tu barrio. Papá no te va a llevar a ganarse el mundo entero y que tu familia se esté perdiendo. Es imposible, es ilógico. Y es necesario que usted entienda que antes de ir al mundo entero, es necesario que se gane su Jerusalén, se gane su Judea, la gente de Samaria, y ahí sí el Señor lo llevará hasta lo último de la tierra. ¿Amén o no amén? Tercera, amar al prójimo. ¿Cómo tú le dices al Señor: Señor, yo te amo a ti con toda mi mente, con todo mi corazón? Pero en tu carro, cuando vas en los trancones, bajas el espejo y gritas cosas que no debes de gritar. Yo creo que eso no es demostrar tu amor. Y atrás tiene una letra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Creo que allí no estás demostrando tu amor al prójimo. Y es importante que la iglesia entienda que el amor al prójimo es amar como Jesús amó.
Y el amor de Jesús fue un amor de muerte que lo llevó a la cruz. Ame desinteresadamente, así te peguen un puñal por la espalda. Ama, disipula y ve ya es lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Claro hasta ahí? Amén. Siguiente, por favor. Ahora quiero llevarlo a entender esto. ¿Por qué ahora sí la iglesia necesita evangelizar? Ya hablamos del discipulado y ahora vamos a hablar del evangelismo. Primero, para llevar las personas a entender su estado delante de Dios. Vamos a imaginar que usted tiene un primo, un hermano, un abuelo, un padre, una amiga o un amigo muy cercano a usted. Y ese amigo o ese familiar dice, no toma, o sea, no toma cerveza, presidente, no fuma, no va a la discoteca, es un hombre profesional, es un hombre juicioso, es un hombre que practica yoga, es un hombre que da mucho dinero a fundaciones, tiene la última jipeta de moda y es un hombre que nunca se ha perdido un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es un hombre aparentemente bueno, no le hace mal a nadie y es un familiar suyo. Pero le voy a poner este ejemplo. Lastimosamente a la edad de 30 años a este hombre le dio un paro cardíaco y murió. Y es un hombre bueno, que nunca le hizo mal a nadie. ¿A dónde cree que va ese hombre bueno? Y es su familiar muy cercano. ¿A dónde cree que va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Alguien sabe? Y es bueno, y es bueno. ¿Alguien sabe? ¡Al infierno! Así de radical es la Biblia y la palabra de Dios. Así que si usted en realidad ama a ese familiar, usted tiene que hacer hasta lo imposible, ser el más intenso, ser el más amigable, ser el más lleno de amor en su casa para tratar de mostrarle a ese prójimo el camino para poder ir al cielo. Así que mire, yo quiero hoy decirle algo. Si usted tiene en cuenta eso, yo quiero llevarlo a que reflexionemos en esta historia que le voy a contar. Así que lo invito a que todos cierren sus ojos. Y el que se duerma le echamos agua fría, pero cierre sus ojos. Cierre sus ojos y escuche esta historia que le voy a contar. ¿Listos? Cierren sus ojos. Son dos historias, así que vamos con la primera. Vamos a imaginar que llegó lo más anhelado de los cristianos del primer siglo a nuestros días. Llegó algo llamado el rapto. Y usted es subido al cielo. Te cambian tu vestidura. Y allá en el cielo eres invitado a una gran cena. Y en esa gran cena, alguien viene sobre tu cabeza y te pone una corona de oro muy brillante. Y sabes una cosa, esa corona de oro se distingue de entre las demás personas. Porque alrededor de esa corona de oro tiene muchísimas piedras preciosas que alumbran y te distinguen de las demás personas. Proverbios dice, el que gana almas es sabio. Así que tienes muchísimas piedras preciosas allí en tu corona. Eres invitado a la gran cena y tú miras a la derecha y está tu papá, está tu mamá, están tus abuelos, está tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, están tus amigos más cercanos. Y miras a la izquierda y está tu primo, tu hermano, tu hermana. Hay un montón de gente, amigos, conocidos, tu vecino alrededor tuyo. Pero hay alguien que en medio de la multitud de tus conocidos y familiares, hay alguien que se está abriendo espacio en medio de la multitud, gritando tu nombre, desesperado o desesperada, llorando, para irte a ver cara a cara. Así que esa persona por fin logra, en medio de la multitud de tu familia, abrirse el espacio para quedar contigo cara a cara. Y esa mujer o ese hombre que te acabas de encontrar allá en el cielo, comienza a llorar desesperado. Pero es un lloro de alegría y te dice esto: gracias, fulano de tal, gracias, mujer, gracias, hombre. Porque cuando estuviste en un colmado, porque cuando estuviste en un banco, cuando estuviste tal vez en el Uber, en el metro, en el teleférico, cuando estuviste con tu silla fuera de tu casa, gracias por haber sacado el tiempo para haberme hablado de Jesús.
Gracias porque gracias a usted y a Jesús hoy estoy aquí. No era un mito, no era una leyenda, no era una fábula. Era una realidad y esa persona está llorando y se bota sobre su cuello y te abraza. Y tú nunca habías experimentado un abrazo tan sincero como el que te está dando esa mujer o ese hombre en ese momento. Y te dice a tu oído, gracias llorando. Porque es un gracias que nunca habías escuchado tan sincero y tan real. Gracias por haber sido, por haber perseverado y por haber estado ahí constantemente para hablarme de Jesús. Esa es la primera historia. Con sus ojos cerrados, mire e imagine esta segunda historia. Vamos a imaginar que llegó lo más anhelado de los cristianos del primer siglo hasta nuestros días. Llegó el rapto. Y usted es subido al cielo casi como de chepa, pero subió. Y te cambian tu ropa, te ponen una ropa blanca, eres invitado a una gran cena, y alguien viene sobre ti y te coloca una corona de oro. Pero escuche una cosa, alrededor de esa corona de oro no hay absolutamente ninguna piedra preciosa. Y tú miras a la derecha y no está tu papá, no está tu abuelo, no está tu esposa, tu esposo, padres que están aquí, no están tus hijos. Y tú decías, el que se meta con mi hijo le saco machete. Pero tu hijo en la calle consumiendo drogas. Porque nunca fuiste piedra de tropiezo para el pecado, para él. No están tus familiares. ¿Sabes por qué no hay absolutamente ningún conocido allá arriba tuyo? Porque cuando estuviste aquí en la tierra, aquí en República Dominicana, en Santo Domingo Norte o en cualquier clase de Santo Domingo, solamente ibas a la iglesia y te colocabas el traje de cristiano, y cuando salías de la iglesia te quitabas el traje de cristiano, porque absolutamente ninguna persona en tu cuadra, barrio, en tu municipio, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, ni en tus redes sociales, nadie sabía que tú eras un cristiano. Porque te daba pena, porque no tenías tiempo para hablarles, o porque te estaban consumiendo los medios y no tenías tiempo para hablarle a nadie de Jesús. Te volviste una pared blanqueada. Pero el Señor demanda hoy que ya no sigamos siendo más paredes, sino puentes que conectan el reino de los cielos y este lugar aquí en la tierra. Y te ha escogido a ti. Ahora puedes abrir tus ojos. Escucha esto es una reflexión para concientizarnos y entender que las sillas vacías que usted ve aquí, significa que no vino una persona, significa que la tiene que llenar un familiar suyo. Y es su tarea, así le haya hablado lo que le haya hablado, es su tarea ganárselo hasta el fin del mundo. Pero es necesario que los discipulemos y no que ellos nos discipulen a nosotros. ¿Claro hasta ahí? Necesitamos ganarnos también a nuestra familia. Necesitamos hablarle a todo el mundo que tenga espíritu, alma y cuerpo. Es importante que la iglesia entienda que necesitamos discipular a nuestra gente, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los seres humanos. Preocúpate como Jesús se preocupó por las personas. Necesitamos hacerlo. ¿Claro? Ahora tú dices, Jordi, no, es que me da miedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, me hago chichi en los pantalones, comienzo a temblar, me da el síndrome de Moisés. ¿Alguien conoce el síndrome de Moisés? Comienzo a tatarear. Y se me olvida que dice Juan 3:16. Para aquellas personas que dicen, es que me da miedo evangelizar, o me da miedo compartir mi fe, o yo quiero quitarle ese tabú, que alguien lea Isaías 61, versículo 1 nada más. Alguien que lo busque y se coloque de pie y lo pueda leer. Isaías 61, versículo 1 nada más. Y si usted no está convencido de que el Señor lo está llamando a discipular, yo quiero que usted mire esto y entienda que el Señor sí lo está llamando a discipular. Amén. ¿Ya alguien encontró Isaías 61, versículo 1? Isaías 61 está en el Antiguo Testamento, no lo busquen en el Nuevo, ¿listo? No, es broma. Mi hermano, sí señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura
Gracias, muy amable. Mire lo que dice la Biblia. Esto es un texto mesiánico, pero es un texto que se le puede aplicar a la iglesia del Mesías. ¿Y quién es la iglesia del Mesías? Usted y yo. Entonces mire lo que dice la Biblia. Dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, ¿está sobre quién? Sobre sus Vans, sobre sus Adidas, sobre sus Puma, sobre sus botas o sobre sus tacones que alumbran en la noche. Sobre usted y sobre mí. Ahora, no solamente dice que está el Espíritu de Jehová sobre usted y sobre mí, dice que también te ha dado una segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que te da? Nos ungió. ¿Para qué es esa unción? Yo quiero que hoy, con mucho respeto, no me vaya a apedrear como a Pedro, pero una de las funciones de esa unción no es solamente que se puede efectuar, pero no es solamente cuando yo llamo a las personas al frente y con tanta unción que tiene el hombre de Dios, pues al tocarlos se cae en el suelo. No es solamente esa unción de la que habla papá aquí en las Escrituras, sino que hay una unción específica que te ha dado en esa porción para ti y para mí, seas lo que seas. Tengas el ministerio que tengas, tengas los dones que tengas, estés llamado a lo que estés llamado. Papá dice, y te doy al Espíritu Santo y te ungo. ¿Para qué es esa unción entonces? Pero note que él dice algo, dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros y nos ha ungido y nos ha ¿qué? Enviado. Entonces 3 cosas que aquí nos está dando para usted y para mí en esta noche. Primero, está el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí. Pero yo quiero que usted lo crea. ¿Sabe por qué? Escuche esto. El Antiguo Testamento nos habla, estúdielo y verá, que el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres escogidos, venía y se quedaba con él por horas o días. Y después se iba. El Nuevo Testamento ahora nos enseña que el Espíritu Santo viene y hace morada. Morada de años para la eternidad. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Sobre usted y sobre mí está el Espíritu Santo y nos ungió. Pero no solamente nos unge con autoridad, con unción, sino que nos envió, nos comisionó. Entonces nos da 3 cosas. ¿Y para qué son esas 3 cosas? Ahí le da la respuesta a la Biblia. Dice que te ha ungido y te ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, para brindar a los quebrantados de corazón y para traer libertad a los cautivos. Iglesia, yo quiero que usted entienda que sobre usted está el Espíritu Santo, sobre usted hay una unción y sobre usted todos los días el Señor le está diciendo, por favor, mijo, vaya papá, ¿qué espera? Vaya, mijito, por favor, de hace rato se lo vengo diciendo, vaya, por favor, párese, vaya y predique, por favor, comparta, porque sobre usted está el Espíritu Santo y sobre usted hay una unción. ¿Y para qué es esa unción? Tal vez usted dice, no, es que vi a un enfermo en la calle y si yo lo toco tal vez se me prende. No, ni me le acerco, que lo haga mejor los ungidos. Pero yo quiero que usted entienda que sobre usted hay una unción que cuando usted toca a una persona, algo puede suceder. Algo puede pasar. Entienda que sobre usted no es un cualquiera. Usted es un hijo de Dios. Y usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la unción del Espíritu Santo. Y usted ha sido enviado, comisionado. Así que por favor, si usted se encuentra un endemoniado, por favor entienda que papá sí lo quiere usar a usted. Que si encuentra algún enfermo, papá lo quiere usar a usted. Que si se encuentra alguien de la calle, un drogadicto, que papá sí lo quiere usar a usted. Por favor, entendamos que sobre usted y sobre mí el Señor nos ha llamado, nos ha ungido, nos ha enviado y tenemos al Espíritu Santo. Es la mejor arma nuclear que la iglesia tiene. Al Espíritu Santo. Amén. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, ¿qué debo decirle a las personas? Cuando ya entiendo que yo tengo el Espíritu Santo, tengo la unción, y no solamente tengo la unción, sino que también Él me ha enviado. Entonces yo le voy a regalar 4 frases o 4 ítems que se llaman así, las 4 leyes espirituales a la hora de evangelizar. La primera ley es, Dios nos ama y tiene un plan para nuestra vida. Esa primera es hermana gemela de la segunda, nacieron juntas, no las podemos separar. ¿Cómo así que no las podemos separar? El hombre es pecador
y está separado de Dios. Entonces recuerde una cosa aquí. Toda promesa de Dios, le voy a enseñar esta frase, toda promesa de Dios viene ¿con qué? Con una demanda. Eso es una ley de papá. Lo que tú siembras, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar. Dios le dice en el Antiguo Testamento a Israel, mire, si tú obedeces estos mandamientos, pues mira, te va a venir esto. Pero si desobedeces a causa de tu desobediencia y pecado, pues van a venir consecuencias. Así pasa con las promesas de Dios. Cada promesa que papá nos da, el hombre tiene que tener una demanda para que esa promesa se cumpla. ¿Claro? Entonces, ¿cuál es la demanda de la iglesia en este momento, aquí y con estas frases? Usted se va a acercar a la persona y le va a decir, mira, quiero decirte una cosa, regálame un minuto. Quiero decirte que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Pero para que ese amor y ese plan se cumpla, necesitas hacer una demanda. ¿Cuál es la demanda del hombre? Entender que es pecador y que está separado de Dios. ¿Y usted cómo le hace entender a esa persona que es un pecador y está separado de Dios? Usted le dice, mira, si está fumando, usted le dice, mire, lo que usted está haciendo a Dios le desagrada. Tal vez si usted ve a la persona que otro ejemplo, que está tomando cerveza, va a decir, mira, Dios te ama, tiene un plan para tu vida, pero la demanda es de que necesitas dejar el alcohol. Necesitas dejar de serle infiel a tu esposa, necesitas dejar de ver lo que estás viendo, necesitas dejar de hacer cosas que sabes que a Dios le desagradan. Necesitas entender que para que ese amor y ese plan se efectúen, necesitas entender que eres un pecador y estás separado de Dios. Entonces ahí, ¿qué haces tú? Le estás entregando un evangelio completo, no un evangelio a medias o un evangelio light. ¿Claro? La tercera, Jesucristo es la única solución para el hombre y Él murió en nuestro lugar. Asegúrense de contarle a la persona que la única solución para el hombre no es ni siquiera el mismo hombre. Que la única solución para el hombre no es ni el sacerdote, no es las penitencias, no es el dinero, no es la estabilidad económica, sino que la única solución a ese matrimonio en crisis, a ese drogadicto, a ese borrachín, a ese mujeriego, que la única solución para esa persona se llama Jesús. Su evangelismo tiene que estar centrado siempre en la persona de Jesús.